Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Volcán, soy residente del primer año del posgrado de gastroenterología del Hospital Central de Valencia y el tema al que hablaremos a continuación se denomina enfermedad úlceropéctica debido a infección por Helicobacter pylori. Dentro de los objetivos hablaremos de las generalidades del Helicobacter pylori, donde detallaremos la microbiología y la patogenia de esta bacteria. Hablaremos de las patologías más frecuentes por esta infección, como es el caso de la úlcera péptica. Hablaremos de la epidemiología, de las manifestaciones clínicas más frecuentes de esta enfermedad, del método de diagnóstico más utilizados, el tratamiento actualizado, las complicaciones de esta enfermedad y daremos unas recomendaciones finales. El Helicobacter pylori es una bacteria que tiene una relación directa con el desarrollo de la enfermedad gastroduodenal. Fue descubierta por los científicos Robin Warren y Barry Marshall en 1982, lo cual le valió el premio Nobel. Antes de esta fecha, se creía que la etiología principal de la úlcera péptica estaba relacionada con el estrés, con cambios en los hábitos alimenticios y en el estilo de vida. Luego de este descubrimiento hubo un cambio de rumbo en el diagnóstico de las enfermedades inflamatorias e infiltrativas de la mucosa gástrica. Vamos a comenzar hablando un poco del Helicobacter pylori. Esta es una bacteria microaerófila de tipo bacilo gram negativo, de crecimiento lento y forma helicoidal con abundantes flagelos. Ella es una bacteria catalasa y oxidasa positiva, lo que le va a conferir un metabolismo aeróbico. Se cree que no fermenta la glucosa y que puede utilizar otros carbohidratos de la alimentación para su metabolismo. Ella, al igual que otras bacterias, va a ser un organismo unicelular en donde vamos a tener o va a tener en su citoplasma ribosomas encargados de sintetizar otras moléculas bacterianas y mitocondrias para sintetizar energía para la bacteria. Ella va a tener una forma espiralada que en conjunto con los flagelos que tiene en los polos de la bacteria va a conferirle la movilidad que tiene ella por la mucosa gastrointestinal. Estos flagelos van a estar compuestos por una proteína denominada flagelina, que es lo que le va a conferir la movilidad a la bacteria. También en su membrana vamos a encontrar otra proteína con actividad enzimática como es la ureasa. La ureasa se encargará de metabolizar la urea en dos compuestos, el amonio y el CO2. El amonio va a ser un compuesto altamente citotóxico para la membrana gastrointestinal debido a que va a formar radicales libres, los cuales proporcionarán la migración de células inflamatorias al epitelio gastrointestinal. Por otro lado, el CO2 se va a unir con el agua o el H2O del moco gastrointestinal, produciendo bicarbonato, el cual va a alcalinizar el medio ácido y va a disminuir el efecto antibacteriano que tiene el ácido clorhídrico. Y esto le va a proporcionar a la bacteria que se multiplique y se proporcione su actividad. Luego vamos a tener los lipopolisacáridos. Ellos también se van a encontrar en la membrana de la bacteria y ellos van a conferirle la capacidad de adherirse a la mucosa gastrointestinal. Vamos a tener otras bacterias denominadas adhesinas, las cuales le van a conferir a la bacteria la capacidad de adherirse de manera más selectiva a la mucosa gastrointestinal, debido a que estas adhesinas van a reconocer un receptor ubicado en la mucosa gastrointestinal denominado receptor tipo TOL o THOLL, en el cual se va a unir de manera selectiva y va a impedir el arrastre de la bacteria por el peristaltismo gastrointestinal. Vamos a tener una lista extensa de las adhesinas en donde se conocen aproximadamente 15, siendo la más estudiada la adhesina tipo BAB, la cual es la que reconoce el receptor tipo TOL. Vamos a tener otras enzimas que secreta la bacteria, como es el caso de las mucinasas, las cuales se encargan de romper las glicoproteínas del moco gastrointestinal y permitir la penetración de la bacteria a través del moco. Vamos a tener las proteasas y las lipasas encargadas de destruir los fosfolípidos de la membrana gastrointestinal, produciendo la penetración de la bacteria hacia el interior del epitelio y formación de nichos bacterianos. Luego vamos a tener la formación de exotoxinas. Estas exotoxinas son las que le van a conferir los factores de virulencia a la bacteria. Entonces, debido a esto, vamos a decir que el Helicobacter pylori es una bacteria polimórfica, debido a que van a haber bacterias que van a expresar factores de virulencia positivos y van a ser altamente tóxicas e incluso se relacionan
con 8 veces más incidencia de formación de cáncer gástrico. Como van a haber bacterias que van a tener factores de virulencia negativos y podemos encontrarlo incluso en individuos asintomáticos. Entonces, cuando tenemos que la Helicobacter pylori expresa genes para la síntesis de estas exotoxinas, vamos a encontrar dos tipos que son los más frecuentes y los más agresivos, como es el caso de la exotoxina tipo CAC-A. Esta exotoxina es la que está más relacionada con la formación de cáncer gástrico. Ella, cuando está presente, a su vez se forma otra proteína denominada sistema de secreción tipo 4, el cual tiene una estructura de aguja y tiene un efecto de inyección. La bacteria, cuando está adherida a la mucosa, forma esta proteína, inyecta en la mucosa gastrointestinal las moléculas de CAC-A, y estas moléculas de CAC-A a su vez van a tener dos efectos primordiales. El primero es la alteración del citoesqueleto de la célula epitelial, produciendo la difusión de la bacteria al interior de la célula epitelial y la retrodifusión de iones debido a que altera la permeabilidad. Y segundo, va a inducir la activación de interleuquina 8, la cual se va a encargar de producir la migración de células inflamatorias al epitelio gastrointestinal. La otra exotoxina es la toxina vacuolizante tipo BAC-A. Ella, cuando la Helicobacter pylori está adherida a la mucosa gastrointestinal, va a secretarse y va a introducirse en la célula epitelial en forma de vacuolas. Estas vacuolas van a producir edema y apoptosis, y esta apoptosis a su vez va a producir migración de células inflamatorias al epitelio gastrointestinal. Aquí tenemos un resumen de los factores de virulencia, donde vamos a tener la uriasa, que me produce amonio y radicales libres, los flagelos que me producen la movilidad de la bacteria, las adhesinas que me adhieren a la bacteria al epitelio gastrointestinal, y cuando hay expresión de genes para la síntesis de exotoxinas, vamos a tener alteración del citoesqueleto, penetración de la bacteria a las células epiteliales y producción de apoptosis y activación de interleuquinas. Aquí tenemos un diagrama en donde observamos que cuando el Helicobacter pylori produce toda la cascada de efectos que ya mencioné, ella a su vez va a producir la formación de interleuquina 8 y la formación de proteína activadora de neutrófilos. Estas dos proteínas a su vez van a inducir la formación de citoquinas, y estas citoquinas, en conjunto con el sistema del complemento, en conjunto con los radicales libres producidos por el amonio y en conjunto con los productos de degradación debido a la acción de las mucinasas, lipasas y proteasas, van a activar la cascada del sistema inmune. Este sistema inmune va a estar dado principalmente por los linfocitos T helper y en menos proporción por neutrófilos y polimorfonucleares. Estas células del sistema inmune van a producir la activación de quimiosinas, como es el caso del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral beta, y a su vez la activación de linfocitos B. Ambos van a migrar al epitelio gastrointestinal y en vez de reconocer al Helicobacter pylori como un antígeno, se van a acumular a nivel de las células endoteliales y van a producir una inflamación crónica. Aquí tenemos un diagrama en donde evidenciamos que dependiendo del sitio en donde actúa el Helicobacter pylori, vamos a tener distintas expresiones clínicas. Entonces, si el Helicobacter pylori actúa a nivel del epitelio antral, produciendo una inflamación, una gastritis antral, vamos a tener migración de células inflamatorias a este epitelio antral, y estas quimiosinas de las células inflamatorias van a inactivar las células D, disminuyendo la producción de somatostatina, y van a activar las células G produciendo en activación o hipergastrinemia. Esta hipergastrinemia me va a producir a su vez una producción excesiva de ácido clorhídrico por las células parietales en presencia del bolo alimenticio. Este bolo alimenticio, con un estado hiperácido o hipersecretor, va a pasar al duodeno, y en el duodeno va a tener un efecto altamente irritativo de la mucosa duodenal debido a que tiene un pH excesivamente ácido, y vamos a tener inhibición de la somatostatina e inhibición de gran parte de la fase intestinal. Debido a este efecto, vamos a tener que se va a traducir en una úlcera duodenal. Entonces, si tenemos que el Helicobacter pylori, en cambio,
infecta las células del epitelio corporal y fúndico, entonces vamos a tener que la migración de células inflamatorias a este epitelio corporal y fúndico va a ocasionar la producción de quimiosinas y estas quimiosinas van a inactivar las células parietales, lo que me va a generar un estado de acloridia. Entonces, al tener un estado de acloridia, un estado inflamatorio crónico de las células del cuerpo y fondo, entonces las pocas cantidades de ácido que me quedan en el medio van a actuar a nivel de este epitelio inflamado, va a generar lesión directa por retrodifusión de iones y se va a traducir en una úlcera gástrica. Entonces, en un resumen, tenemos lo que ya mencionamos, la Helicobacter pylori infecta a la mucosa gástrica normal, se produce una infección aguda, esta infección aguda a su vez se evoluciona a una infección crónica, esta infección crónica, si es de predominio antral, se va a traducir clínicamente en una úlcera duodenal, y si la infección crónica es de predominio corporal, entonces vamos a tener una expresión clínica tipo úlcera gástrica. Esto es un resumen de lo que ya les mencioné, en donde evidenciamos que una gastritis antral se va a expresar en una úlcera duodenal, y si tenemos una gastritis corporal y fúndica o una pangastritis, lo que vamos a tener entonces es una úlcera gástrica. La úlcera duodenal, por disminución de la somatostatina, aumento de la gastrina debido a las células inflamatorias, un bolo alimenticio con un pH excesivamente ácido y lesivo para la mucosa duodenal, traduciéndose en una úlcera duodenal, y en la úlcera gástrica vamos a tener un estado inflamatorio crónico de las células del cuerpo y fondo, a su vez un estado de acloridia. Las pocas cantidades de ácido que me van a quedar en el medio me van a hacer un daño celular directo en las células inflamadas del epitelio, vamos a tener una retrodifusión de iones, y esto va a estar acompañado de una inactividad del complemento, debido a que las células inflamatorias me van a ocasionar el efecto inflamatorio local y no van a reconocer como un antígeno al Helicobacter pylori. Ahora vamos a pasar a estudiar las patologías más frecuentes ocasionadas por la infección por Helicobacter pylori, donde detallaremos más a fondo la enfermedad ulceropéctica. Vamos a tener que esta enfermedad es un trastorno inflamatorio crónico de la mucosa gástrica y duodenal, que se manifiesta en forma de disrupción en la mucosa superficial del tubo digestivo, dando como resultado una úlcera péptica. La úlcera péptica va a ser la expresión anatomopatológica y endoscópica de la enfermedad ulceropéctica, y ella se va a caracterizar por ser una lesión tipo ulcerada, circunscrita en la mucosa, debido a que sus bordes son continuos, va a ser mayor de 5 milímetros, y desde el punto de vista histológico se va a evidenciar una penetración en las musculares mucosales. Esto la va a diferenciar de otras lesiones endoscópicas, como es el caso de la erosión, el cual va a lesionar las capas más superficiales por encima de las musculares mucosae en la pared gastrointestinal. Vamos a tener en cuenta que desde el punto de vista endoscópico no vamos a poder diferenciar qué capa histológica de la pared gastrointestinal va a estar afectada, pero sí podemos hacer un diagnóstico presuntivo de la penetración y hacer un diagnóstico diferencial de ambos tipos de lesión. Cuando tenemos una lesión ulcerada, vamos a tener que el área afectada va a estar expuesta al ácido y la pexina, lo que me puede ocasionar lesión de las capas más profundas de la pared gastrointestinal, ocasionándose las complicaciones. Dentro de la patogenia, vamos a tener que la principal causa, como ya hemos mencionado anteriormente en otros seminarios, es un desbalance entre los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa. Dentro de los factores defensivos, vamos a tener el moco y el bicarbonato, los cuales me forman una capa protectora que recubre toda la mucosa gastrointestinal de aproximadamente 1 milímetro, el flujo sanguíneo, que me va a actuar tanto como para aportar nutrientes para la demanda metabólica, como con un efecto buffer, haciendo un arrastre de los pocos iones que difunden a través del epitelio. Las prostaglandinas, que me inhiben la secreción de ácido clorhídrico y me estimulan los tres anteriores que ya mencioné, que es el moco, el bicarbonato y el flujo sanguíneo, y el trofismo celular debido a los factores de crecimiento. Dentro de los factores agresivos vamos a tener la actividad ácido péctica dada por el ácido clorhídrico, la pexina y los ácidos biliares, y la presencia de factores de riesgo principales y más comunes, como es el
como la ingesta de AINES y la infección por Helicobacter pylori. Vamos a tener situaciones en donde vamos a tener un aumento de los factores agresivos y normalidad de los factores defensivos, como es el caso de la úlcera duodenal, y vamos a tener otra situación en donde vamos a tener normalidad de los factores agresivos, pero una disminución de los factores defensivos, como es el caso de la úlcera gástrica. Otras causas de úlcera péptica vamos a tener estados de hipersecreción gástrica, neoplasias, las úlceras por estrés y otras menos frecuentes como es la enfermedad de Crohn, la isquemia y las infecciones. Dentro de la epidemiología vamos a tener que hasta el 60% de la úlcera péptica van a estar dadas por Helicobacter pylori, el otro 30% por ingesta de AINES y el 10% restante por otras causas menos frecuentes. La úlcera duodenal es la más frecuente en comparación a la úlcera gástrica, hasta en un 60%, pero es la úlcera gástrica la que se relaciona con más complicaciones. La úlcera péptica tiene una ligera incidencia en el sexo masculino sobre el sexo femenino y va a tener mayor prevalencia en pacientes mayores de 65 años, y sobre todo con factores de riesgo asociados como son el cigarrillo, el alcohol, la ingesta de AINES y la infección por Helicobacter pylori, teniendo en cuenta que la OMS categorizó el Helicobacter pylori como un carcinógeno tipo 1. La infección por Helicobacter pylori está relacionada con bajo nivel socioeconómico y más del 60% de la población mundial podría estar infectada, siendo la vía de transmisión fecal-oral la más aceptada. Aunque en algunos consensos de gastroenterología pediátrica afirman que esta infección puede adquirirse en la edad pediátrica o en la infancia y evolucionar hasta la edad adulta. Dentro de la prevalencia, vamos a tener, como ya mencionamos, que hasta el 60% de la población mundial puede estar infectada por Helicobacter pylori. En Latinoamérica vamos a tener que hasta un 80-90% de la población puede estar infectada con esta enfermedad, pero debido al polimorfismo de esta bacteria, vamos a tener que podemos encontrar la gran mayoría de los individuos asintomáticos, debido a que la bacteria en esta parte del mundo puede expresar o no pueden expresar factores de virulencia o expresar factores de virulencia negativos. A diferencia que en los países orientales, como es el caso de Japón, vamos a tener que va a predominar el Helicobacter pylori que expresen factores de virulencia positivos. Por eso es que hay una alta incidencia de cáncer gástrico. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener que la enfermedad ulceropéptica, su síntoma cardinal va a ser la dispepsia. Esta se va a caracterizar por ser una molestia en el hemiabdomen superior, dada por dolor epigástrico, por sensación negativa de plenitud postprandial y saciedad precoz. La dispepsia, a su vez, la vamos a dividir en tres tipos. La dispepsia no investigada, la cual corresponde hasta en un 60% de los pacientes que vienen por primera vez a una consulta de gastroenterología, donde los síntomas de dispepsia no van a estar relacionados con la clínica debido a que no presentan estudios complementarios como endoscopia, laboratorio de imágenes que certifiquen esta clínica. Y este concepto es importante debido a que hay un tipo de tratamiento con un alto nivel de evidencia que se denomina test and treat o tantear y tratar, en donde va a tener una alta importancia en el tratamiento del Helicobacter pylori y ya lo mencionaremos más adelante. La dispepsia funcional va a estar caracterizada por síntomas como plenitud postprandial y saciedad precoz y según los criterios de Roma 4, hay que erradicar el Helicobacter pylori primero para poder hacer el diagnóstico de trastornos funcionales. Y por último, la dispepsia orgánica, en donde ya conocemos la etiología de la sintomatología, que ya que puede ser por una úlcera péptica o por otros diagnósticos como la litiasis biliar, el cáncer gástrico, la isquemia mesentérica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico e enfermedades inflamatorias, entre otras. Y lo importante aquí es hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a tener otras manifestaciones clínicas que nos pueden orientar el diagnóstico. En el caso de la úlcera gástrica, vamos a tener una epigastralgia que no va a estar precedida por ardor ni por acidez, y a su vez se va a caracterizar por tener periodicidad y horario, debido a que ella aparece después de las comidas, suele ser espontáneamente antes de una nueva ingestión de alimentos y puede estar acompañada por pirosis y vómitos. A diferencia de la úlcera duodenal, en donde
aparece epigastralgia y sí va a estar precedida de ardor y acidez. Y ella se caracteriza por tener periodicidad y ritmo, debido a que aparece el dolor en la madrugada y calma con la ingestión de alimentos. Reaparece al mediodía, antes de la comida, denominándose un hambre dolorosa. Vamos a tener otros cuadros clínicos como dolores agudos persistentes que no están relacionados con ninguna de las sintomatologías ya mencionadas y puede ser debido a complicaciones como la penetración. Tenemos otros cuadros dolorosos agudos acompañados con signos de irritación peritoneal y shock y pueden deberse a complicaciones debido a perforación de la úlcera. Luego tenemos que la úlcera péptica no tratada presenta síntomas recurrentes debido a la curación espontánea y la recaída secundaria a la reexposición del factor causal. Dentro de los métodos diagnósticos de la enfermedad ulceropéptica, vamos a tener que los más utilizados van a ser tres. Los primeros van a ser los laboratorios. Ellos nos sirven para evidenciar tanto signos de alarma, como es el caso de la anemia, la inmunosupresión y la eritrosedimentación aumentada, y nos puede servir para excluir otras patologías. Luego vamos a tener la seriada esófago gastroduodenal, la cual actualmente no está en uso debido a que tiene una sensibilidad del 60% o hasta menos, en donde se evidencia presencia de úlceras, pero no se puede hacer toma de biopsias. Pero ella puede tener utilidad para un diagnóstico asociado en el caso de hernias hiatales y obstrucción del tracto de salida. Aquí observamos una imagen donde se evidencia un exceso de llenado, ¿ok? A nivel de la mucosa gástrica, en donde hay captación de contraste a nivel de la úlcera. Y aquí observamos también una imagen de exceso de llenado concéntrica debido a la captación de contraste por el centro de la úlcera. Luego tenemos la endoscopia. La endoscopia se considera el gol estándar para el diagnóstico de este tipo de patología. Al realizar una endoscopia tenemos que tener en claro lo que es la semiología endoscópica de la lesión. En una úlcera péptica nos vamos a encontrar con una lesión circunscrita de tamaño y profundidad mayor que las erosiones y donde vamos a tener que la extensión histológica, a pesar de que no la podemos evidenciar de manera endoscópica, va a ser hasta las musculares mucosae. Pero sí podemos, como ya mencioné, hacer un diagnóstico presuntivo de la profundidad y hacer una diferenciación con respecto a la erosión. Vamos a tener que ella va a ser mayor de 5 milímetros y en su interior o en el centro se puede observar tejido de granulación y reacción fibroblástica en el caso de las úlceras que van a estar en proceso de cicatrización. En el momento de hacer nuestro informe endoscópico debemos describir el número, ya sea única o múltiple, el tamaño en centímetros para hacer diagnóstico diferencial con las úlceras gigantes, la forma, ya sea lineal, ovalada o crateriforme, y las características del sangrado o estigmas de sangrado según la clasificación de Forres. Hay que también describir la localización en donde se encuentra la úlcera, teniendo en cuenta que la localización más frecuente en la úlcera gástrica va a ser en la curvatura menor y la localización más frecuente en la úlcera duodenal va a ser la cara anterior del bulbo. Vamos a tener que la úlcera gástrica va a estar relacionada con una alta incidencia de sangrado cuando encontramos úlceras en la curvatura menor, debido a que la profundidad de la lesión puede afectar ramas submucosas penetrantes de la arteria gástrica. A diferencia que la úlcera duodenal, la mayor incidencia de sangrado va a estar relacionada con úlceras en la cara posterior del bulbo, debido a que en esta zona la profundidad de la lesión puede afectar las ramas submucosas penetrantes de la arteria gastroduodenal. Para estudiar el sangrado de la úlcera péptica vamos a tener la clasificación de Forres, en donde no la vamos a detallar más a fondo, ya que la hemos mencionado en seminarios anteriores, pero sí hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de Forres, vamos a tener que definir la técnica endoscópica, así como también la terapéutica farmacológica posterior a la técnica endoscópica. Luego vamos a tener las características de la úlcera duodenal, como ya mencionamos, va a tener una característica ovalada, circunscrita, con los bordes finos, ligeramente elevados y edematizados, con un centro
con fibrina y un fondo ligeramente necrótico. En ellas vamos a tener que corresponden al 2 al 13% de las endoscopias. Va a ser la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. El 90% curan espontáneamente y no se recomienda hacer seguimientos ni toma de biopsia, a menos que haya una persistencia de la sintomatología después de un curso adecuado del tratamiento. Aquí observamos una imagen que no corresponde a una úlcera duodenal, pero evidenciamos un sangrado que está protuyendo o que está saliendo a través del canal pilórico. Y esto es característico en un 90 a 95% por un sangrado digestivo alto y en un 5% por un sangrado digestivo medio. Luego vamos a tener las características de la úlcera gástrica. Dentro de sus características endoscópicas vamos a tener las que ya mencionamos y en ellas se recomienda individualizar la vigilancia según el paciente y vigilar ante la sospecha endoscópica de malignidad, incluso en pacientes con biopsias negativas, ya que presentan hasta un 5% de falsos positivos. También en pacientes sintomáticos que persisten a pesar del tratamiento y en úlceras de etiología poco clara. Entonces se recomienda, con un nivel de evidencia bastante fuerte, que se deben biopsiar y vigilar todas las úlceras gástricas. Vamos a tener ciertas características que nos pueden orientar a que es una lesión benigna, como es el caso de una úlcera de localización en el antro, una úlcera con características endoscópicas de benignidad, que las cuales ya vamos a mencionar más adelante, úlceras en donde tenemos una primera biopsia que nos indica benignidad y cuando tenemos bajo número de úlceras, es decir, o tenemos una úlcera única. Luego vamos a tener lo que es una úlcera gigante. La úlcera gigante va a corresponder a una úlcera mayor de 3 centímetros cuando está ubicada a nivel gástrico y una úlcera mayor de 2 centímetros cuando está ubicada a nivel duodenal. Ellas van a representar el 15% de todas las úlceras pépticas. Se caracterizan por presentar mayor incidencia de sangrados y perforaciones. Y lo más importante es que hay que realizar biopsias para descartar malignidad y otras etiologías menos frecuentes. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la úlcera tiene gran importancia. Tenemos que en un estudio publicado en la revista Journal de la Unión Europea de Gastroenterología en el año 2008, demostró en este estudio multicéntrico en una población de 500 pacientes que el 62.2% iban a corresponder a úlceras gigantes, pero con diagnóstico de benignidad, pero un 28% restante iban a tener diagnóstico de malignidad, y es un número no despreciable. Así como también en este estudio demostraron características específicas como que cuando hay presencia de una úlcera gástrica gigante a nivel del antro, va a ser va a tener una alta probabilidad de benignidad, a diferencia que si encontramos una úlcera gástrica gigante a nivel de la incisura, va a tener una alta probabilidad de malignidad. Si encontramos una úlcera gástrica gigante o mayor de 3 centímetros en el cuerpo, va a tener una mayor probabilidad de que sea benigna. Y si encontramos una úlcera gigante gástrica a nivel del cardias y del fundus, va a tener una alta incidencia de que sea maligna. Entonces, úlceras gástricas gigantes en cardias, fundus y incisura tienen una alta probabilidad de tener las características de malignidad. Vamos a tener dos clasificaciones, como es el caso de la clasificación de Sakita-Miwa, en la cual vamos a poder estudiar la evolución y la cicatrización de la úlcera péptica. Ella va a estar conformada por 3 periodos. El primer periodo se denomina periodo de actividad, el segundo periodo, periodo de curación, y el tercer periodo, periodo de cicatrización. El periodo de actividad va a tener un estado A1, en donde vamos a tener una úlcera grande con edema de los bordes. El periodo A2, donde vamos a evidenciar un halo de color rojizo y la presencia de poca fibrina alrededor de la úlcera. Luego vamos a pasar a el periodo de curación, en donde tenemos un periodo H1, en donde vamos a evidenciar una capa delgada de fibrina que va a cubrir la úlcera.
Luego vamos a tener un periodo H2 en donde la capa de fibrina va a tener un aspecto de escara. Luego pasamos a los periodos de cicatrización, en donde tenemos un periodo de escara roja, en donde la escara se va a caracterizar por ser rojiza y va a tener un pequeño halo de color rojizo y va a tener eritema alrededor de la lesión. Y por último, vamos a pasar al último periodo, que es donde tenemos la escara blanca, en donde ya no tenemos el halo rojo, no tenemos eritema y simplemente tenemos una lesión de color blanquecina. Luego tenemos la segunda clasificación que se utiliza para describir la ubicación y localización de la úlcera, que es la denominada clasificación de Johnson. La clasificación de Johnson va a tener un grado 1, en donde vamos a tener una úlcera de localización en la curvatura menor, la cual es la más frecuente, con hasta un 60% de incidencia. El grado 2, en donde vamos a tener una úlcera tanto de localización gástrica como de localización duodenal, y vamos a tener hasta un 20% de incidencia de este grado. En el grado 3 vamos a tener una úlcera de localización prepilórica con una incidencia también del 20% de este grado. En el grado 4 vamos a tener una úlcera de localización en el fondo o en la parte alta de la curvatura menor, con un 10% de incidencia. Y el grado 4, cuando tenemos múltiples úlceras, donde la principal etiología puede ser el consumo de aire. Luego pasamos a la toma de biopsia, donde se recomienda tomar un número aproximado de 8 biopsias distribuidas en la base y en los bordes de la úlcera, teniendo en cuenta en que no debemos hacer demasiada acentuación con la pinza de biopsia en el centro de la úlcera, debido a que podemos ocasionar un sangrado. Además, se debe tomar biopsias según el protocolo de Sigmund para pesquisa del Helicobacter pylori. Estas enunciados y este número de biopsias están indicados principalmente en úlceras gigantes, en úlceras gástricas y en úlceras duodenales resistentes al tratamiento. Vamos a tener aquí algunas diferencias endoscópicas que nos pueden dar la sospecha entre una úlcera benigna y una úlcera maligna. En la úlcera benigna vamos a tener una forma regular, a diferencia de la forma irregular en una úlcera maligna. Los contornos en la benigna van a ser nítidos, en la maligna van a ser mal delimitados. El fondo va a ser no necrótico en la maligna va a ser necrótico y sucio. Los pliegues van a confluir en una úlcera benigna y en la maligna no van a confluir. La consistencia de la úlcera benigna va a ser conservada, a diferencia que la maligna va a ser friable y va a haber desprendimiento de los fragmentos de la úlcera a la toma de biopsia. En la benigna, la peristalsis va a estar presente cuando pasa a través de la úlcera, y en la maligna no va a haber peristalsis debido a que puede estar o tener una característica rígida. La mucosa vecina en una úlcera benigna va a estar conservada. En una úlcera benigna va a haber alteración del patrón mucoso circundante. En la benigna no está relacionada con gastritis atrófica y la maligna puede estar relacionada con gastritis atrófica. La benigna puede tener hemorragia por el fondo y la maligna, la hemorragia puede ser a través de los bordes. Una vez conocidos los métodos de diagnóstico para la enfermedad ulceropéctica, vamos a estudiar un poco los métodos de diagnóstico para la infección por Helicobacter pylori. Hay que tener en cuenta que este está formado o va a constituir tanto test invasivos como test no invasivos. Dentro de los test invasivos vamos a tener el test rápido de la ureasa, el cual tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90%, en donde su sensibilidad va a estar reducida con el uso de inhibidor de bomba de protones, antibióticos y por sangrado activo. Y también vamos a tener poca disponibilidad de este test. La histología va a tener una sensibilidad del 95% y una especificidad hasta del 100%, con la característica que va a ser operador dependiente. Luego tenemos el cultivo, el cual tiene una sensibilidad variable, pero una especificidad mayor del 95%, pero es un método laborioso y con elevado costo. Dentro de los métodos no invasivos, vamos a tener que encontramos la prueba del aliento en aire expirado,
en donde la sensibilidad es del 95% y la especificidad del 95%, y se considera la prueba de elección de los métodos no invasivos. Y esta sensibilidad puede estar reducida por la presencia de uso de antibióticos, inhibidor de bomba de protones o bismuto. Luego vamos a tener las pruebas serológicas, las cuales van a ser las que tienen menor sensibilidad y menor especificidad, con un 85 y un 79%, y va a haber variación según el kit de prueba serológica y, por supuesto, lo que disminuye su sensibilidad es que no confirma infección activa. Luego tenemos el antígeno en heces, el cual tiene una alta sensibilidad con un 95% y una especificidad de 94%. Esto es un método que va a tener un bajo costo, se puede utilizar para detectar infección activa, así como también se puede utilizar para detectar erradicación de la bacteria posterior al tratamiento. Es importante suspender los inhibidores de bomba de protones 2 semanas antes de las pruebas diagnósticas y la antibiótico-terapia incluso 4 semanas antes de cualquier estudio. Vamos a tener otro estudio no invasivo, pero tiene un elevado costo, el cual es el PCR. Es un método utilizado y tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 50%. Él permite determinar la sensibilidad antibiótica, pero tiene una baja disponibilidad en los laboratorios y, como ya mencioné, tiene un elevado costo. Pasando al tratamiento de la enfermedad ulceropéctica, vamos a tener que este irá dirigido tanto a la erradicación de la Helicobacter pylori como a la supresión ácida con inhibidor de bomba de protones para la adecuada cicatrización de la úlcera péptica. Con respecto a la erradicación de la bacteria, no se dispone de un esquema antibiótico ideal para erradicar la infección. La dificultad está relacionada con múltiples sitios de crecimiento de la bacteria, con la resistencia a los antibióticos, con la subdosificación, por la falta de adherencia e inadecuada supresión ácida. Vamos a tener 3 líneas de tratamiento. Estas líneas de tratamiento irán orientadas en orden decreciente respecto al enunciado anterior, siendo la resistencia a los antibióticos la más utilizada. Vamos a tener en cuenta que los antibióticos de elección van a tener acción sobre los gram negativos, inhibiendo la síntesis de proteínas de la pared bacteriana. Dentro de estos antibióticos, los más utilizados, debido a que se utilizan en otras patologías, van a ser el metronidazol, la claritromicina y la levofloxacina, con un alto índice de resistencia bacteriana, tanto en Sudamérica como en los países orientales. Esta resistencia bacteriana va a tener una alta importancia debido a que en los últimos 10 años han habido variaciones en la terapéutica para erradicación de la Helicobacter pylori. Las terapias más utilizadas actualmente son la terapia triple clásica con una baja eficacia, la cual está conformada por un inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina. Luego tenemos las que son más utilizadas actualmente, como es el caso de la terapia cuádruple concomitante, la cual está conformada por un inhibidor de bomba de protones, la amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Luego vamos a tener otra terapia cuádruple, en este caso la clásica con bismuto, la cual va a estar conformada por un inhibidor de bomba de protones, por bismuto, por tetraciclina y por metronidazol. Y vamos a tener terapias de rescate o de segunda línea por si fracasan las terapias cuádruples, la cual van a estar conformadas por inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y levofloxacina. La gran mayoría de todos estos tratamientos tienen una duración de 10 a 14 días. El inhibidor de bomba de protones podemos elegir el que sea más asequible, aunque, como ya hemos visto en anteriores discusiones, el esomeprazol es el que va a tener una supresión ácida más prolongada. Podemos encontrar que la tetraciclina puede ser sustituida por doxiciclina, aunque este antibiótico tiene una alta relación con esofagitis medicamentosa. Vamos a tener que las terapias las terapias triples ya no van a formar parte de la terapia de primera línea debido a que tienen una eficacia por debajo del 60%, y esto va a ser debido a la alta incidencia de resistencia bacteriana que hay con los antibióticos que conforman estas líneas de tratamiento. Actualmente, para
utilizar como primera línea de tratamiento, vamos a escoger las terapias cuádruples. Las terapias cuádruples van a ser las terapias de primera línea actualmente que tienen una alta eficacia por encima del 90% y esto ha sido comprobado en los últimos 10 años. Entonces, como terapia de primera línea cuádruple, vamos a tener la terapia concomitante, en la cual, si tenemos fracaso de ella, podemos pasar a una terapia de segunda línea, también cuádruple, en donde vamos a asociarle una fluoroquinolona, siendo la levofloxacina la de elección, y si esta terapia fracasa, podemos utilizar una terapia cuádruple con bismuto, ya sea formada por tetraciclina, metronidazol, bismuto, inhibidor de bomba de protones, o una terapia cuádruple formada por amoxicilina, claritromicina, bismuto, inhibidor de bomba de protones. Si esta terapia de segunda línea fracasan, podemos pasar a una terapia de tercera línea, en donde o vamos a decidir el tratamiento respecto a una nueva toma de biopsia en donde realicemos cultivo y coloquemos el tratamiento dependiendo del antibiograma, o podemos hacer un tratamiento empírico individualizando el paciente en donde vamos a utilizar terapias cuádruples, pero vamos a asociar antibióticos de rescate con baja resistencia bacteriana, como es el caso de la furosolidona o la rifabutina. En los pacientes alérgicos a la penicilina, sigue siendo el tratamiento de elección la terapia concomitante. Si esta terapia fracasa, vamos a usar como terapia de segunda línea en pacientes con alergia a la penicilina la terapia cuádruple, pero con una fluoroquinolona asociada. Aquí vamos a tener unas indicaciones según el consenso de Maastricht del año 2007, en donde vamos a tener ciertas patologías que van a necesitar erradicación absoluta del Helicobacter pylori. Dentro de ellas vamos a encontrar la úlcera gástrica y duodenal, activa o no, la gastritis atrófica, el linfoma MALT, la dispepsia no ulcerosa, la dispepsia no investigada, sobre todo en áreas de prevalencia de resistencia bacteriana, en pacientes posterior a la resección de cáncer gástrico, en pacientes con familiar de primer grado con cáncer gástrico, pacientes con anemia ferropénica de etiología desconocida, en pacientes con reacciones sistémicas o enfermedades sistémicas por Helicobacter pylori, como la púrpura trombocitopénica, previo al inicio de tratamiento de AINES a largo plazo, pacientes en tratamiento a largo plazo con aspirina y antecedentes de una hemorragia digestiva alta, y pacientes que necesiten el requerimiento de la erradicación, luego de una discusión de los riesgos y beneficios. Actualmente hay un consenso de Maastricht 4 del año 2012, con la única diferencia que este último ítem no forma parte del consenso actualizado. Aquí vamos a tener algunos beneficios de la erradicación del Helicobacter pylori. En pacientes que utilizan AINES, va a reducir el riesgo de úlceras y de sangrados. En pacientes que utilizan de manera crónica los IBP, van a disminuir el riesgo de progresión de gastritis crónica. Los pacientes con cáncer gástrico van a disminuir el riesgo de cánceres metacrónicos. En pacientes con linfoma MALT vamos a tener una curación de la enfermedad confinada a la mucosa, sobre todo los pacientes tipo 1 y 2 según clasificación de Lugano. En los pacientes con gastritis crónica, clasificación Olga-Olguín de 0 a 2, vamos a tener cura de la gastritis crónica y puede regresar la atrofia o retraerse en el cuerpo gástrico. Los pacientes con dispepsia por Helicobacter pylori pueden tener desaparición de los síntomas después de 6 meses de tratamiento. Los pacientes con historia familiar de cáncer gástrico van a reducir el riesgo de cáncer gástrico en el futuro, y pacientes con anemia ferropénica pueden mejorar las anemias y aumentar el número de plaquetas. Estos pueden ser algunos efectos adversos de las terapias de primera, segunda y tercera línea de erradicación, como es el caso de aparición de enfermedades atópicas, aumento de la obesidad, aumento de riesgo de adenocarcinoma de esófago, alteración del microbioma o de la microbiota, efectos adversos por los antibióticos y aparición de cepas resistentes con tratamientos fallidos. Algo que tenemos que tener muy en cuenta son los errores que cometemos con respecto al tratamiento de erradicación. Estos errores más frecuentes pueden ser
Utilizar terapias por el tiempo que no es el adecuado, es decir, por 7 a 10 días, y terapias que tienen resistencia a la claritromicina hasta más de un 15%. Por eso las terapias triples ya no tienen una elevada eficacia. Repetir el mismo esquema que ya fracasó. Presumir que siempre se da tratamiento por Helicobacter pylori y quedó erradicado sin verificarlo. No verificar la erradicación en pacientes en situaciones especiales, sobre todo cáncer gástrico, linfoma mal, úlcera péptica, con o sin complicaciones. Inventar tratamientos de manera intuitiva y no cumplirse ni sujetarse a las líneas de tratamiento de erradicación. Considerar que los síntomas digestivos altos no se deben al Helicobacter pylori. Solicitar estudios endoscópicos para verificar erradicación, cuando lo que se debe solicitar y lo que es de elección son los test no invasivos. Verificar la erradicación con serología, teniendo en cuenta que este test no invasivo es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Decirle al paciente que el Helicobacter pylori no se erradica porque todo el mundo lo tiene, y considerar que el Helicobacter pylori forma parte de la flora normal gastrointestinal o puede tener algún beneficio para la salud. Aquí tenemos un algoritmo donde vamos a resumir el tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori, en donde tenemos el método de tantear y tratar, en donde si tenemos una dispepsia no investigada o sintomatología de dispepsia no investigada y el paciente es mayor de 55 años, tiene síntomas de alarma o signos de alarma, le vamos a realizar una endoscopia, vamos a hacer toma de biopsia para el Helicobacter pylori y si esta da positiva, pasamos a los tratamientos de primera, segunda y tercera línea de erradicación. Si el paciente tiene menor de 55 años y no tiene signos de alarma, podemos investigar el Helicobacter pylori con métodos no invasivos. Si la infección, si el método nos da positivo y tenemos la infección latente, podemos pasar a terapias de primera, segunda o tercera línea de erradicación. Aquí tenemos un resumen de lo ya mencionado, en donde si la infección es positiva, ya sea por métodos diagnosticadas por métodos invasivos o no invasivos, vamos a tener que el primer tratamiento de erradicación es el de primera línea con terapia cuádruple, siendo la concomitante la elección. Si no se controla la erradicación del Helicobacter pylori, debido a que tenemos un test que nos dice que sigue latente la infección, pasamos a tratamientos de segunda línea, ¿ok? En donde también podemos utilizar terapias cuádruples asociadas con levofloxacino o terapias cuádruples con bismuto. Si este tratamiento de segunda línea hacemos un test de diagnóstico de Helicobacter pylori y nos arroja que aún no ha sido erradicada y que hay un fracaso del tratamiento, pasamos a los test de tratamiento de tercera línea. Aquí vamos a tener algunas situaciones especiales en donde pacientes con úlcera gástrica que no tienen una úlcera péptica complicada y tienen infección positiva de Helicobacter pylori, pero no tienen antecedentes de consumo de AINE, se le va a indicar tratamiento de erradicación con terapia cuádruple por 14 días. Se va a continuar el tratamiento luego de la erradicación por 6 semanas y va a tener una duración de tratamiento por 8 semanas. Y lo ideal es hacerle una vigilancia con una endoscopia digestiva a las 12 semanas. Si el paciente tiene Helicobacter pylori negativo o un consumo de AINES positivo, va a tener tratamiento antisecretor exclusivamente de 6 a 8 semanas. Si tenemos una situación especial donde tenemos Helicobacter pylori positiva y antecedentes de consumo de AINES positivo, se indica el tratamiento erradicador con terapia cuádruple, se indica el tratamiento antisecretor por 6 semanas, la duración del tratamiento va a ser 8 semanas de duración y se debería de hacer una vigilancia endoscópica a las 12 semanas. Con respecto a la úlcera duodenal, si tenemos el caso donde la Helicobacter pylori es positiva y la ingesta de AINES es negativa, vamos a colocar tratamiento erradicador con la terapia cuádruple y tratamiento antisecretor por 4 semanas, con una duración total de 6 semanas de tratamiento. Si tenemos una úlcera no complicada en un paciente con Helicobacter pylori negativo y consumo de AINES positivo, solo tratamiento antisecretor por 4 semanas. Si tenemos el caso donde ambas están positivas, colocamos tratamiento de erradicación, colocamos tratamiento antisecretor por 4 semanas, con una duración de tratamiento por 6 semanas. Hacemos vigilancia para verificar si hay curación o persistencia de los síntomas. En las úlceras no asociadas a Helicobacter ni a AINES, la verdadera prevalencia de las úlceras que no están relacionadas a estos tipos de
de infección como el Helicobacter pylori y antecedentes de Aedes no es clara y puede estar relacionada al falsos negativos para la infección del Helicobacter pylori o el uso subrepticio de Aedes. Es importante ser muy cuidadoso para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones. El tratamiento va a estar dado fundamentalmente por una terapia antisecretora para promover la cicatrización de la úlcera. Si es duodenal, 4 semanas. Si es gástrica, 8 semanas. Y si tenemos un paciente no respondedor, por supuesto, hay que hacer investigación para estados hipersecretores. Dentro de las complicaciones de la úlcera péptica, vamos a tener las que ya mencionamos anteriormente, como es el caso de la hemorragia digestiva, la perforación, la penetración y la obstrucción. Dentro de las complicaciones de la infección por el Helicobacter pylori, vamos a tener la gastritis crónica, el adenocarcinoma gástrico y el linfoma mal. Dentro del manejo de las complicaciones, vamos a tener que un paciente con una hemorragia digestiva, hay que realizarle una endoscopia digestiva superior, dependiendo del FORRES. Si tenemos FORRES 1A, 1B, 2A, 2B, hacemos un tratamiento endoscópico, siendo de elección una terapia combinada, tanto con un tratamiento hemostático inyectable, con un tratamiento térmico, mecánico o terapia con láser. Posterior al tratamiento, debemos decidir si el inhibidor de bomba de protones se indica por vía oral o intravenosa y si es intermitente o continuo. Si el riesgo es bajo, y este riesgo se mide a través del índice pronóstico de ROCAL, esto es una escala que ya la vamos a colocar más adelante. Si el riesgo según esta escala es bajo o menor de 2 puntos, vamos a tener que el paciente va a tener una reintroducción a la alimentación oral rápida. El tratamiento con inhibidor de bomba de protones y de erradicador va a ser ambulatorio y vamos a tener un alta precoz e inmediata. Si el riesgo según el índice de ROCAL es intermedio, entonces vamos a tener una dieta absoluta de 12 a 24 horas. El IVP lo vamos a colocar según la infusión por 72 horas y lo vamos a dar de alta con un tratamiento ambulatorio con inhibidor de bomba de protones y tratamiento antibiótico de primera línea, y la alta se va a cumplir, se va a hacer después que cumpla el tratamiento con infusión. Si tenemos un riesgo alto, según el índice pronóstico de ROCAL o mayor a 5 puntos, estos son pacientes que hay que hacerle monitorización de los signos vitales, control de presión venosa y dióresis, la dieta absoluta por 24 horas o más, el cumplir la bomba de infusión por las 72 horas, el tratamiento erradicador y con inhibidor de bombas en ambulatorio cuando se den de alta, y la alta posterior a 3 a 4 días si no amerita un segundo tiempo endoscópico. Aquí tenemos el índice de pronóstico de ROCAL, que va a tener como ítems la edad del paciente, el estado circulatorio, enfermedades o comorbilidades asociadas, diagnósticos endoscópicos que encontremos durante la endoscopia digestiva y signos de hemorragia reciente según el FORRES, que también vamos a encontrar en la endoscopia digestiva. Si tenemos la complicación de una hemorragia persistente que no se resolvió con una terapia endoscópica, entonces el paciente va a pasar a una embolización arterial o una cirugía, sobre todo si maneja una hipovolemia grave mantenida con una tensión arterial sistólica menor de 100 o una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Dentro del manejo de otras complicaciones, como es la perforación en una úlcera gástrica, si tenemos un paciente estable, la resolución quirúrgica va a ser una gastrectomía subtotal o distal, incluyendo la úlcera en la resección con o sin vagotomía. Si el paciente está inestable o es de alto riesgo, se le realiza una laparotomía con colocación de parche de Graham. Si tenemos una hemorragia que no fue controlada endoscópicamente, entonces se le realiza una incisión de la úlcera, una vagotomía troncular o selectiva, más una piroroplastia de incisión de la úlcera, más una vagotomía superselectiva. Si el paciente está inestable, se le realiza una gastrectomía distal o subtotal, incluyendo la úlcera en la resección, más una anastomosis tipo Billroth 1 o 2, o una gastrotomía y hemostasia en caso de una úlcera sangrante. Con respecto a la úlcera duodenal, si el paciente tiene una perforación, se le realizará una laparotomía y colocación de parche de Graham. Si el paciente está inestable, se le va a realizar una incisión de la úlcera más una vagotomía troncular más drenaje, o una incisión de la úlcera más una vagotomía altamente selectiva.
Si tenemos una hemorragia que no fue controlada de manera endoscópica, el tratamiento quirúrgico va a ser una duodenectomía más ligadura de vaso sangrante o una piloroduodenectomía y ligadura del vaso sangrante más una vagotomía más piloroplastia. En el caso de tener complicaciones como obstrucción pilórica, en los casos en donde tanto el tratamiento médico antisecretor o la dilatación endoscópica no tuvo éxito, hay que realizarle un tratamiento quirúrgico tipo vagotomía más piloroplastia o antrectomía con gastrectomía subtotal más anastomosis tipo Billroth 1 o 2. Por último, vamos a tener unas recomendaciones dentro de las cuales tenemos que la causa más frecuente de úlcera péptica es la infección por Helicobacter pylori. El tratamiento de elección actual para las úlceras pépticas no complicadas son los inhibidores de bomba de protones para cicatrizar la úlcera. La Helicobacter pylori diagnosticada tiene que ser automáticamente erradicada. Cuando hay sospecha de malignidad o presencia de refractariedad al tratamiento, lo recomendado es la biopsia y la vigilancia, sobre todo en las úlceras gástricas. La úlcera gástrica debe tener un control endoscópico a las 12 semanas posterior al tratamiento. La úlcera duodenal no tiene control a menos que los síntomas persistan. Y la complicación más frecuente de la úlcera péptica va a ser la hemorragia. Bueno, muchísimas gracias.